Estamos comenzando un nuevo programa, son las 17 horas, creo que en punto. Estamos comenzando un lunes 30 de agosto, un hermoso día que nos ha tocado, comenzando nuevamente en este programa que se llama De Pastor a Pastor, este programa que va todos los lunes y es el programa del Consejo de Pastores, Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, la sigla CUPE, que en las redes sociales pueden buscar como CUPE. De hecho, estamos saliendo ahora en todas las redes en vivo, tomando la transmisión de FM 103.5 de Mi Roca, FM Mi Roca, Iglesia Suriel, al cual siempre les agradecemos por brindarnos el espacio. Y estamos comenzando junto a Sergio Cáceres. Sergio Cáceres está al lado mío, pastor de la Iglesia Cristiana Vida, también integrante del Consejo de Pastores, y estamos juntos realizando el programa en el día de hoy. Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Dios te bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia. Y bueno, verdaderamente una bendición poder compartir un lunes acá con el equipo de trabajo, con el programa de Pastor a Pastor. Y bueno, bendecimos a toda la audiencia, a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, que también están a través de la radio FM Mi Roca. Así que bueno, un lunes muy lindo, primaveral podemos decir. Así que me imagino que bueno, la gente quizá está disfrutando ahí, descansando y bueno, de la buena compañía, como siempre dicen que este programa tiene de todo, siempre compartimos reflexiones de la palabra y también, bueno, toda la actualidad en que estamos viviendo en el Consejo Pastoral, en todo el partido Esteban Echeverría, todas las actividades que se llevan adelante. Así que bueno, una hermosa tarde, así que bueno, pueden dejar sus mensajes, comunicarse a través del WhatsApp de la radio. Ya se ha comunicado Casta Piedra, dice muy buenas tardes, hermosa tarde, en espera del programa, bendiciones. También Graciela Garrido nos está saludando. Graciela, Dios te bendiga grandemente, bueno, toda la bendición para vos y para tu mamá Nilda, ellos siempre están escuchando. Y Ariel Gómez también dice bendiciones pastores, así que bueno, mucha gente ahí firme acompañándonos en la radio. Bien, y vos decías, Sergio, actualidad, ¿no? Y siempre, de alguna manera, vamos dando cuenta de algunas cosas que van sucediendo para informar. Y una de las cosas interesantes para hablar y que también habíamos propuesto y ahora lo abrimos al aire, tiene que ver también con que se vienen elecciones también, se viene la oportunidad de elegir a representantes nuestros. Cada provincia, de hecho, este fin de semana también hubo elecciones en la provincia de Corrientes, pero para los que viven en Buenos Aires y muchas de las provincias de Argentina, también tienen que pasar por elecciones en las próximas semanas. En este caso, corregime si me equivoco en algo, pero es diputados, senadores y después un montón de cosas más dentro de la lista que no sabría ahora explicar todo, pero sí, digamos, lo que encabezaría lo importante es diputados y senadores, ¿no? Y son personas que de alguna manera luego aprueban leyes y surgen un montón de cosas de las cuales nosotros somos los que tenemos quizás el poder de emitir la sociedad un voto. Y eso va a suceder dentro de poco, 2 semanas. Y a veces como cristianos no le damos la importancia, ¿no? Sobre todo esta parte de diputados, de senadores, que es donde se tratan leyes, ¿no? Y bueno, justamente queríamos hablar respecto a eso, qué es lo que tiene que hacer un cristiano, cuál debe ser el perfil de la iglesia. Muchas veces nos hemos ido a tantos extremos, ¿no? Y creo que la iglesia cristiana evangélica todavía no ha sabido quizá manejar o enfrentar esta parte de las elecciones, ¿no? Algunos dicen, bueno, no voy a votar, otros dicen, bueno, me voy a votar. Personas que están militando quizá en un partido, o personas que dicen, bueno, yo no me quiero comprometer, no quiero saber nada con la política. Así que bueno, abrimos un poco el debate, vamos a estar hablando, se vienen las próximas elecciones, me imagino que todos ustedes ya saliendo de sus casas ven los carteles y bueno, vote tal lista, los sponsors y todo, ¿no? Después de este tema de la pandemia, ¿no? Es como que se ha tomado también una pausa y bueno, hoy se habla mucho de a quién debemos votar, ¿eh? Así que queremos preguntarle a la audiencia, bueno, cuál es la opinión o cómo deberíamos como cristianos
manejarnos ante la responsabilidad de votar. Leo mensajes y Dale. luego te damos ahí. Giselle Cáceres dice, buenas tardes pastores, Pastor Samuel y Sergio, en casa y escuchándolos. Bueno, gracias por estar. Mercedes Leiva de Santiago del Estero dice que bueno, Dios le bendiga, Pastor Sergio. Bueno, Mercedes siempre nos sigue, así que bueno, el Señor te bendiga, gracias por estar. Y de paso contame, Mercedes, cómo está Santiago del Estero, porque si acá hace calor, me imagino cómo debe estar la temperatura ahí en Santiago, seguro que debe estar elevada. Así que bueno, estamos hablando entonces de cómo hacemos, cómo enfrentamos esta responsabilidad de la política. Nos escribe el pastor Juan Carlos de la iglesia El Renuevo, ahí en 9 de abril. Dice saludos, los estamos escuchando desde el auto. Así que bueno, Pastor Juan Carlos, Pastora Mónica, gracias por estar ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. Así que gracias por estar ahí y por acompañarnos. Bien, estamos hablando de lo que es las elecciones. Hay algo que está pasando y que no nos es indiferente. Tiene que ver con que las elecciones van a pasar, ¿no? La propuesta es, si estás ahí, ¿qué opinás de los cristianos, de nuestro deber? O sea que nos guste o no nos guste, elecciones van a haber. El tema es lo siguiente, Sergio, vos prendés la tele y ves lo que tienen que ver con los candidatos. Prendés la radio, prendés la televisión, lo que sea, eso no trasciende. Otra cosa, te guste o no, el domingo tenés que acercarte y votar. Así es. Entre otras cosas. Ahora, si tenemos que acercarnos a votar, sí o sí todos tenemos que emitir un voto. Así que sí o sí nosotros estamos metidos en una sociedad donde tenemos que cumplir con un deber cívico que es votar. Ahora, vote quien vote, a quien hayas votado en elecciones pasadas, nada quita el hecho que tenés que acercarte, agarrar un papel, agarrar un sobre, aunque sea ponerlo en blanco, poner una boleta o lo que sea, un sobre tenés que poner. Así que sí o sí estamos todos atravesados por una realidad. Y es algo que sucede. Debería ser, o sea, es un compromiso y una responsabilidad hacerlo. Bueno, nosotros siempre como pastores tratamos de decirle a la gente la responsabilidad que tenemos, así que es muy importante eso. Nos escribe Mariela Araujo, nos está saludando, ahí nos manda aplauso. Bueno, un abrazo para toda la familia, gracias por estar conectada. Dale, y también, digamos, una de las cosas que tiene la Biblia es que habla mucho, ¿no? Sobre todo el apóstol Pablo, en nuestro lugar de cristianos, ¿no? Dando cuenta de quién pone, quién saca, quién es el que permite que suceda todo lo que es Dios, ¿no? Y también de orar por nuestras autoridades, que también es algo que yo he escuchado que en muchos lugares genera conflicto. Claro, como que no queremos orar quizá no nos gusta quien está gobernando, lo que sea, y no queremos orar, pero la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes. Sí, orar por paz en la tierra, por los que están en eminencia. Y esto no tiene nada que ver con que a vos te guste o no, pienses parecido o no a tal o cual político, digamos, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que el Señor dice que si están en el poder, el Señor lo permitió, si no, no estaría. Y si están en el poder, tenemos que orar. No porque simpatice o no, sino orar para que nosotros, estando en el país que estamos, con los gobernantes que tenemos, podamos vivir en paz y que el Señor obre con poder en las personas que nos están gobernando. Y los que nos gobiernan no solamente es un presidente, es un gobernador, es la justicia, es lo que tiene que ver con la policía, digamos, tenemos autoridades, ¿no? Y que hay que respetar independientemente si nos gusten o no, eso no importa, porque seguramente vamos a simpatizar con unos más, con otros menos, pero independientemente de eso hay que orar, ¿no? Por ello. No estamos diciendo, tenés que estar de acuerdo con aquel. Y una de las cosas que uno puede ver a lo largo que pasan los años, y un poco se ha contagiado la corriente del mundo o del mundo secular, ese tema de no respetar al que piensa diferente, ¿no? Y a veces uno ve a los cristianos quizá con diferentes pensamientos en cuanto a los partidos y eso, a contender, y en realidad necesitamos ser respetuosos en la opinión de los demás y de los otros, pero también cuando hablamos de votar a las personas, nosotros no podemos votar
a personas, digamos, que tengan proyectos contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo soy o simpatizo con tal partido político, pero si ese partido o ese candidato está a favor del aborto o dice, bueno, hay que cerrar las iglesias o hacer tantas cosas, yo no debería respaldar eso porque necesitamos respaldar la palabra de Dios. Exacto. Una de las cosas de conocer la palabra de Dios también nos ayuda y nos habilita a saber cómo proceder. Es como vos sos padre, ¿no? Bueno, tus hijos están un poco más grandes, los míos son más chiquitos y hay que estar detrás de ellos. Y nosotros tenemos que enseñarles que cuando ellos hacen el bien, vamos a apoyarlos en todo. Pero cuando hagan el mal, posiblemente no los apoyemos y tengamos que tener una charla, ¿no? Porque no tiene nada que ver con ellos como persona en sí, sino en que tenemos que transmitirles los valores cristianos a nuestros hijos, ¿no? Con los gobernantes no quiero hacer una comparación así tan liviana, ¿no? Pero nosotros no es que apoyemos o no por nombre y apellido o por partido, sino porque nosotros entendamos qué tenemos que hacer de parte del Señor de acuerdo a los valores cristianos, ¿no? Y tomarnos el tiempo siempre de oración. Ahora estaba buscando 1 Timoteo 2, que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Orar por todos los seres humanos, pedir que Dios ayude, intercede, dar gracias por ellos, y también dice orar por los que están en eminencias, por los que están en el poder, en altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo. Entonces, yo orar por ellos, también estoy orando por mí, por mi paz, por mi tranquilidad y que el Señor nos ayude en esta sociedad a tener yo paz en la sociedad, por mi oración por los gobernantes, también me permite que en esa paz yo me pueda desarrollar. No es lo mismo desarrollarme en un país con paz que en un país con guerra. Teniendo en cuenta Afganistán, por favor, oren por Afganistán, no se olviden de orar por allá, por aquellos lugares que están sufriendo tantas cosas. Digamos, no es lo mismo yo estar en Afganistán y en Argentina. ¿Por qué? Lo que diferencia es que es la paz o la guerra. Así que oremos por paz en aquel lugar. Oremos por paz acá. Y si yo vivo en una sociedad pacífica y tranquila, más allá de todas las cosas que sucedan, yo puedo desarrollarme como cristiano en muchas de las cosas que el Señor me demande por este tiempo. Por eso a veces orar, y no, pero yo no oro porque aquel, no, hay que orar igual. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haga, orá por el malo, orá por el bueno, orá por el político, orá por el preso, orá por el policía, orá por tu hijo, por tu vecino, orá por todos. Sí, tenemos el caso de Daniel, es un gran ejemplo de una persona que ocupa un cargo de autoridad durante prácticamente toda su trayectoria, y el Señor lo sostiene en medio de diferentes emperadores, diferentes imperios. Daniel siempre se mantiene, y durante el periodo donde Daniel estaba, muchos de los gobernantes dictaron leyes contrarias a las de Dios. Entonces, él pudo permanecer en ese lugar, pero también pudo mantener sus convicciones, su relación con el Señor, ¿no? Nunca afectó eso. Por eso es muy importante. Así que le recordamos a la audiencia que estamos hablando sobre, bueno, el cristiano y la política, o sea, cómo se manejan ustedes, qué van a hacer, van a votar, van a orar simplemente, o no van a orar ni van a votar. Queremos saber la opinión de O por ahí ustedes. se hacen un viaje de 500 kilómetros para no votar. Claro, sí, o ministra de Liberación o algo así. Nilda Gómez nos está saludando. Mercedes Leiva dice que en Santiago del Estero en este momento hace 34 grados, y también mucho viento. Y bueno, me imagino que es viento caluroso también, así que bueno, que el Señor les bendiga y los refresque ahí. Mercedes, gracias por compartir. Martín Martínez también nos está saludando, así que Dios te bendiga grandemente. Así que bueno, le preguntamos a la audiencia cómo manejan ellos este tema de la votación, ¿no? Oran, miran los proyectos o simplemente por la cara o por el spot, así que queremos saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. No sé si tenemos mensajes al WhatsApp de la radio. Sí, tengo mensajes. Antes no habíamos mencionado el WhatsApp. Antes de leer, digo el número. Para los que quieran tomar nota también pueden tomarlo. Es el 011-2359-1811. Repito, y si quieren tomar nota estaría bueno porque es el WhatsApp de la radio. Pueden mandar un mensaje ahora a este programa, pero después durante
La semana, otros programas, es el mismo WhatsApp, es el 011-2359-1811. Tengo un mensaje que es Ingrid, así que Ingrid, te agradezco porque siempre está en la programación de esta radio atenta, le gusta el programa, todo lo que tiene el programa y pide una perlita. Recién habíamos citado Timoteo 2, pueden leer Timoteo 2, 1 al 3, que habla de orar por todos y orar para los que están en lugares de autoridad. También tengo un mensaje de Fabián al WhatsApp que dice: bendiciones, pastores Sergio Cáceres, pastor Mancilla, gracias por entrar en mi casa todos los lunes esperando que el Señor lo que el Señor Jesucristo puso en nuestros corazones, y comparte Salmos 37:5, Génesis 21 en adelante, y también pido oración por la casa propia, por un trabajo. Ella cree siempre por fe que el Señor va a estar obrando y que hecho está. Dice, escuchó a mi esposa el otro día, estuvo en el programa de los miércoles, que ahora podemos mencionar también día y horario, que estuvo hablando, bueno, sobre un tema que tiene que ver con la prevención de abuso sexual infantil. Un tema interesantísimo. El programa debe estar grabado, así que lo pueden volver a escuchar, del miércoles pasado. Y habla sobre, bueno, también menciona qué importante el tema de cristianos en la política. Orad sin cesar por cada representante, nos guste o no. Así es, porque si legalizan la marihuana libre, eso no es del Señor Jesús. Un tema también, ¿no?, que va surgiendo en estos temas, ¿viste?, que surgen todo el tiempo, lo podemos ver en la televisión, no somos ajenos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Salmo 18:25, también Fabiana nos comenta. Gracias por tu mensaje. Estamos hablando, ¿no?, de cristianos en la política. No estamos diciendo que los cristianos tienen que meterse en política. Estamos diciendo que los cristianos pueden estar en política, sí, ¿por qué no? Porque hay algunos que son llamados para el ministerio en la política, como otros ministerios. En las cárceles, como ministerio de pastor, como ministerio, no sé, de misionero, hay un montón, ¿no? En política también. No estamos diciendo que todos se metan en todos lados y hagan todos todo, sino cada uno va a tener una vocación, un llamado, y si lo tiene en la política, va a tener que responder al llamado, porque al Señor no le podemos decir no. Quiero aclarar eso porque por ahí digan, no, entonces tenemos que meter todo. No tenemos que meternos todos. Cada uno sabrá de parte del Señor cuál es el llamado, cuál es la vocación, con los niños, con los jóvenes, en la política, en las misiones, lo que fuera. Así que siempre atentos al Señor. El Señor te va a guiar y a decir, de acuerdo a tus dones, tus capacidades, ahí metete. Si el Señor te dice, metete ahí donde el Señor te llame. Y siempre una de las cosas que digo es que la verdadera espiritualidad o relación con Dios es nuestro compromiso con el Señor en nuestra vida espiritual, pero también con lo que pasa afuera, ¿no? Y de verdad que necesitamos que personas se involucren, y si tienen la vocación de servicio, yo creo que la primera motivación para participar en el área política debe ser el deseo de servir, de ayudar a la comunidad. Y la Biblia dice que como cristianos tenemos que buscar el bienestar de la ciudad, tenemos que buscar la bendición de la ciudad. En Jeremías 29:7, tengo varias versiones, la Biblia de las Américas dice: y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Así que eso es importantísimo. La Reina Valera dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice traspasar, y rogad a Jehová por ella, porque en su paz vosotros tendréis paz. O sea que cuando una ciudad avanza, cuando una ciudad se ocupa de las necesidades, nosotros también vamos a ser bendecidos. O sea, no queremos vivir en una ciudad donde haya pobreza, miseria, desigualdad. Entonces los cristianos necesitamos orar y clamar al Señor. La Biblia habla mucho acerca de las autoridades, habla del gobierno, habla de poder estar orando y de poder estar como algo pendiente, ¿no? Como algo de tomar un compromiso y una responsabilidad. Por ejemplo, a veces
algunos hacen bibliomancia, no sé si escuchaste esa palabra, que abran la Biblia y dicen, bueno, pongo el dedo y ahí está el versículo. Y yo he escuchado de todo, a veces algunos entran al cuarto oscuro o al lugar y dicen, bueno, Señor, marcame, o el primero que la primera boleta que agarro, eso voy a votar. Y creo que necesitamos ser verdaderamente espirituales cuando votamos. Entonces, ¿cómo podemos ser espirituales en este tiempo de votación? Yo creo que primero necesitamos conocer los proyectos de las personas, ¿no? Verdaderamente, cuáles son las personas que, o sea, qué valores y qué proyectos, ¿no? Si esos valores y esos proyectos van en contra de mi principio, esa es una razón ya válida para no poder estar votando. Nos saluda el pastor Mario Tiseira. Así que Mario, Dios te bendiga y bueno, si él puede aportar algo como pastor en cuanto a este tema de la política, bueno, nos puede escribir y nos puede ayudar. Paola Barraza dice, felicitaciones por el programa y bueno, muy buen debate. Bueno, gracias Paola, por ahora no estamos peleando con nadie, solamente estamos compartiendo algunos principios de la palabra del Señor. Sí, perdona Sergio, habías dicho un versículo bíblico, ¿me lo Sí, podrías repetir? Jeremías capítulo 29, versículo Sí. 7. Jeremías 29:7, Sí. para ya también lo quiero tener un poquito más a mano, y los que toman nota, tomen, ¿no? Porque es un tema que no se habla mucho. Y el solo hecho de intercambiar y de hablar, pues no estamos diciendo nada extraño, digamos, simplemente estamos abriendo un poco el micrófono al tema. Ya es algo, es un avance que es algo que no se suele hacer, ¿no? Y yo quería reflexionar también sobre yo había dicho recién la vocación para participar en política como candidato, ¿no? Eso es importante. Que es una vocación. El que la tiene adelante como un ministerio, no es obligatorio para todos. Y una de las cosas que arrancamos hablando, diciendo, tenemos que participar en política, de hecho tenemos que participar de esta manera, porque no, como decíamos al principio, no podemos evitar que hay que ir a votar. Así que ir a votar estás participando de alguna manera, ¿no? Políticamente, dando tu voto. Así es. Y como decías vos, no podemos entrar a decir, a ver, No, ¿cuál no, elijo? Este porque es color rojo, este No, porque la boleta es azul, esta porque la boleta es amarilla. A veces espiritualizamos todo y decimos, bueno, este color es del diablo y este color es de Dios. Y no, creo que los cristianos somos inteligentes y tenemos que madurar en ese aspecto y bueno, tomarlo, como decís vos, ir a votar, tomar el compromiso. La pastora Paula Mancilla nos dice, buenas tardes, es fundamental votar a candidatos que tengan valores a favor de la vida y las familias, ya que son los valores fundamentales para que una sociedad tenga bases firmes y las leyes serán más justas. Totalmente de acuerdo, gracias por el aporte. Bien, yo sumo lo que dijo ella porque, bueno, digamos, ¿cómo participamos en política? Hay que participar, no, sí, no, bueno, nos traspasa a nosotros. Ahora, ¿cómo? Una es votar. Dos, tenemos que participar políticamente, ¿cómo? Orando. Hay que orar. Esa tiene que ser nuestra participación política, o sea, ¿no? No todos orar. Han sido llamados a involucrarse que sean un partido político. Como candidato. Por eso, pero toda la iglesia tiene que participar orando, porque es un mandato bíblico, ¿no? Sí, y otro que agrego ahora, pues vamos Sí, pensando, ¿no? sí, sí. Otro, orar, una participación política, orar. Orar, tenemos que hacerlo. Y otra, lo que dijo Paula recién, que es una tarea para el hogar, estudiar también las propuestas, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo sé yo cómo piensa el candidato si va a aprobar el aborto, si va a aprobar, no sé, la eutanasia, si va a aprobar, si un candidato opina que hay que cerrar todas las iglesias cristianas evangélicas y hay que cerrarlas? ¿Cómo sé si opina? ¿Cómo opina? Bueno, hay que estudiar las propuestas, ¿no? Profundizar un poquito más. Ahí ya lleva un poquito más de trabajo, pero si un candidato dice, no, yo voy a aprobar, yo quiero cerrar las iglesias cristianas, bueno, va en contra de los principios, de los valores, o en contra, digamos, de la vida, está a favor o no del aborto, digamos, eso ya es un parámetro, decir, bueno, yo hacia dónde voy a orar, a quién voy a votar, cómo lo voy a hacer, eso debería ser, ¿no? Un parámetro. Y ahora conocer
¿Qué partido político es? Bueno, no importa. Yo tengo que votar por un concejal. Bueno, ¿qué opina tal concejal? Claro. Tengo que votar por un intendente, tengo que votar por un... Independientemente del partido, ¿qué opina con respecto a los principios y valores que tengo yo como cristiano? Tarea para el hogar, ¿no? Sobre todo en estas elecciones que se van a estar votando senadores y diputados. Así que es muy importante, más allá del color político, porque una de las cosas que veníamos hablando, Carlos, es también la mayoría, la diversidad, ¿no? que hay, porque bueno, conozco, no voy a nombrar ningún partido político, pero conozco varias provincias donde muchos cristianos en diferentes tipos, o sea, no solamente en un partido político X, sino que Dios ha levantado muchos cristianos en diferentes partidos políticos y están haciendo una buena gestión, ocupándose de su ciudad, de su nación y también defendiendo los valores de la palabra de Dios. O sea, no porque esté en un partido político, eh, o sea, no sirve para nada. Por ahí el Señor lo levantó en ese lugar y está haciendo una buena gestión. Bueno, acá el pastor Mario Teixeira dice, los cristianos debemos comprometernos con el futuro del país. Mira qué importante lo que dice. Oramos y está bien, pero muchas veces votamos partidos políticos que no representan nuestros valores. ¿Y de qué sirve orar si nosotros lo votamos? O sea, de alguna manera oramos por un país justo y votamos a personas contrarias a los valores de la palabra de Dios. O sea, nos estamos contradiciendo. O sea, no solamente lo que dice el pastor es orar, pero también votar de acuerdo a a los valores de la palabra. La pastora Marité Basile dice: como cristianos debemos votar gente íntegra, que aunque no conozcan a Dios, tengan temor de Él y por sobre todo integridad, palabra y honradez. También eh, la pastora Elsa González de Resistencia Chaco dice: bendiciones pastores, de pastor a pastor, siempre escuchando la poderosa palabra de Dios. Desde Resistencia, pastora Elsa, Dios te bendiga. Vanessa Gómez nos está saludando también, Dios te bendiga. Evelia Saldaña también, toda la bendición del Señor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, me gusta que los pastores opinen, que opinen y compartan y nos estén ayudando. Aparte, como que es un tema, como que es como tirar una bomba, ¿no? A ver qué pasa, cómo vuelan los escombros. Porque es un tema que debemos hablar, que no se habla, y está bueno, ¿no? Abrir a las miradas, y todas son válidas. Lo que sí, yo creo que nunca va a ser bueno y nunca va a ser válido, callarnos y no poder darnos una opinión. No una opinión sesgada, una opinión parcial, sino una opinión abierta, pero sobre todo bíblica y que tenga que ver con lo que muchos están hablando, ¿no? La integridad, la honradez. Otro punto también que yo creo que ahora se me viene a la mente, digo punto, no sé si decir punto, pero otro tema es también prestar atención candidatos cristianos, ¿no? Que el Señor tuvo una vocación, que tiene una vocación y que se presentan. También prestarles atención y mirarlos, y como cristianos también sobrevelar para ver qué están haciendo, quiénes son, y como vos decías, hay diversos partidos políticos en todo el país, en todas las provincias, en los municipios, y yo de alguna manera celebro que más allá del partido político, hay ciertos lugares que hay un partido, que hay un cristiano y hay alguien ahí haciendo cosas muy buenas. Y en otra provincia, en otro lugar también de otro partido, que no es el mismo, también otro cristiano que está haciendo cosas muy buenas y fomentando cosas muy importantes para la iglesia. Yo de hecho te comentaba antes, tampoco quiero dar nombres y partidos, ¿no? Pero si yo vivo en el barrio no sé cuánto, en Santa Cruz, ahí, y hay alguien que está ahí haciendo y sí, ¿no? Oremos. Y hablábamos antes del programa de también de que no es ningún pecado cortar la boleta, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no quiero apoyar a alguien a nivel nacional, pero hay alguien en mi partido o en mi distrito que verdaderamente está haciendo las cosas bien, está sirviendo a la comunidad y tiene valores cristianos, ¿por qué no apoyarlo? ¿No? Porque, como decía el pastor Mario Teixeira, o sea, de nada nos sirve orar y después votar todo lo contrario. Casta Piedra dice que si votemos a los justos,
y cuando hay, dice Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Graciela Garrido dice, hoy tenemos tanta información por medio de las redes sociales, aprovechemos, dice, y busquemos buenas fuentes para asesorarnos, para no votar imprudentemente. Eso es verdad también. Marité Basile dice, el más grave error de los cristianos es creer que Dios se mueve solo en lo espiritual y no en lo natural. Él es el Dios sobre todo y aún en el cuarto oscuro. Claro, o sea, una manera de votar la voluntad de Dios o de afirmar la voluntad de Dios también es a través de las urnas. Totalmente de Bien. acuerdo. Yo, digamos, también aconsejo leer Nehemías, ¿no? Como un reino, un rey impío, un pecador, cómo le abre la puerta a Nehemías para que él también pueda asistir a su ciudad, a su pueblo, a Jerusalén, y lo ayuda, ¿no? Y lo encomienda a través bueno, de la oración. Pero una de las cosas interesantes, que era lo que decías, Nehemías oró, pero automáticamente puso manos a la obra con respecto a la oración. Claro. No dijo, Señor, ayúdame, oro por Jerusalén y ya está. No, ¿él qué hizo? Fue a Jerusalén, no se fue para el otro lado. Digamos, obró como correspondía, ¿no? Entonces, un rey, un gobernante que no era cristiano, sin embargo, apoyó la obra de Nehemías para la reconstrucción del pueblo de Dios. Y otro tiene que ver con Daniel, que vos decías recién, Daniel, ¿no? Daniel es un libro muy interesante de la Biblia, y escuchá lo que dice Daniel en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 37, le dice Daniel, ¿a quién? A Nabucodonosor, ¿no? Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, ¿no? Era un rey muy importante, estaba por sobre los reinos de esa época, porque el Dios del cielo te ha dado a reinar. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, lo que reconoce Daniel es que ese rey, que no era un rey cristiano, era un rey impío, sí, que no conocía de Dios, que él estaba puesto porque Dios lo puso. Y si tenía poder, fuerza y majestad, es porque Dios lo permitió de esa manera. Y luego el rey, bueno, hay una relación entre el rey y Daniel como muy interesante, ¿no? Donde es muy tensa, a veces le da muchas posibilidades a él y a veces no tantas, a veces lo manda a matar a sus amigos, a veces los ayuda, los colabora, pero interesante, ¿no? Cómo dentro de lo que es una relación de poder en un lugar, nosotros podemos tener un lugar como participantes. De mínimo votar, tenemos que votar, no nos podemos escapar, pero si votamos, saber cómo hacerlo. Acá, por favor, acá sepan. Castapiedra dice, votemos con el papelito, pero también con el entendimiento, ¿no? Y una de las cosas que, hablando del entendimiento, una de las cosas que tenemos que entender es que hoy hay muchos extremos, ¿no? Entonces vos vas a un canal de televisión y ves la noticia de una manera y vas a otra y ves de otra manera. Entonces necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Y creo que el mejor discernimiento o el mejor filtro que podemos tener es la palabra de Dios, ¿no? Ella es la que nos enseña los valores. Así que eso es muy importante. Así que bueno, queremos desafiarte a que en este tiempo de elecciones, bueno, puedas tomar la sabiduría correcta y puedas tomar la responsabilidad. Porque a veces decimos, bueno, pero un voto, yo qué hago la diferencia, ¿no? Como cristianos somos la sal de este mundo y tenemos que marcar la diferencia. Bien, tengo algunos mensajes de WhatsApp. Dice, bendiciones, yo opino que debo votar en blanco porque vote a quien vote, pienso yo que estoy avalando el pecado de los políticos, de los políticos, de todos los políticos. Soy Sandra de Lomas. Bueno, yo lo que tengo para decir para Sandra, que si ella entendió que tiene que votar en blanco, entendió parte del Señor que tiene que hacerlo,
no podés hacer lo contrario, tenés que hacer lo que el Señor te guió, ¿no? Si es lo que el Señor te está guiando. En el caso de Fabiana, dice, quizá me expresé mal, es por la vocación y el llamado del Señor. Eh, yo soy una persona que siempre vota porque si no sería como Poncio Pilato, Claro, como que se lava las manos, ¿no? claro, como no tomar la responsabilidad, ¿no? También recordar de dónde vienen sus presidentes Ujú, ideológicamente. Perdón claro. si no te entiendo, Fabiana. Jesús oraba todo el tiempo y así es lo que debemos hacer, Ujú. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, citando a Gálatas 1, 4 al 7, ¿no? Que también es un texto interesantísimo. Eh, Jesús se sometió a la autoridad de la tierra, a Poncio Pilato, ¿no? De hecho, viste como mencionaba Claro, Poncio Pilato, claro, claro. y se sometió a las leyes terrenales. Las leyes terrenales habían dos tipos de gobiernos, uno un poco más enfocado a la parte, podemos decir, lo que eran los fariseos y los que manejaban la ley desde el lado de lo que yo entendía la ley cristiana, ¿no? Pero también se sometió a las leyes del gobernador o de Poncio Pilato, que eran las leyes del Imperio Romano, y se sometió a esas leyes. Y fue juzgado, ¿no? Por esas leyes, y se sometió. También esto es interesante, ¿no? Porque la ley eh, dijo que tenía que morir. Cuando el pueblo gritó crucifíquenlo, se sometió a esas leyes, fue crucificado por la ley y fue muerto Jesucristo. Obviamente no quedó ahí, resucitó y salvó a la humanidad y a todo el que cree, ¿no? Pero se sometió. Y aún sometiéndose a la ley, aún diciendo, no, pero qué terrible, la ley lo mató a un justo, digamos, aún sometiéndose a la ley, era lo que el Señor había planificado. Se sometió a las leyes, murió. Y a la vista de la gente dice, uy, murió aquel que predicaba la palabra de verdad y que, bueno, aún sometiéndose y aún pareciendo malo ante los ojos en aquella época, estaba bajo los propósitos de Dios y murió. Estaba bajo los propósitos de Dios que muera. ¿Para qué? Para vencer a la misma muerte en su mismo lugar, en su misma cancha, entró a la cancha de la muerte, entró en la propia cancha, le ganó el partido, ¿no? Resucitó victorioso. Y aún así, ¿no? Para ver ese lado, ¿no? Que aunque parezca, dice, uy, pero al final la ley lo... Sí, pero estaba en los propósitos de Dios por una cosa y una causa aún mayor. Tener, ¿no? Ese tipo de entendimiento ante Así las es. cosas, las leyes terrenales, los gobernadores. El pastor Mario Teixeira dice también tenemos representantes cristianos y sería bueno que estén en el Congreso, ¿no? Es verdad eso, también tenemos varios representantes cristianos bueno, oremos por ellos sobre todo y también sería bueno que ellos estén en el Congreso. Ahora, nosotros también como Consejo Pastoral oramos por todos y oramos por nuestro partido también, que el Señor pueda poner su mano poderosa sobre todo el partido de Esteban Echeverría y que Dios pueda traer paz, pueda traer tranquilidad y, y orar activamente y orar por nuestros gobernantes es una manera correcta de poder estar apoyando. O sea, no podemos simplemente dejarlo a la buena de Dios. Necesitamos tomar el compromiso y tomar la responsabilidad. Bueno, contento porque varios pastores nos están ayudando, así que bueno, Casta Piedra, Mario, Marité, bueno, gracias por compartir ahí. Si tienen más, manden también. Graciela Garrido, Casta Piedra también, por favor, síganos ayudando, porque bueno, estamos abriendo y ayudando quizás a muchos cristianos que hoy están quizás tienen poco interés o no les interesa o lo toman como algo que no es su responsabilidad, ¿no? Y leímos montones de pasajes bíblicos donde nos habla del compromiso que tenemos que tener en cuanto a nuestra sociedad y también de nuestra nación, ¿no? Porque más allá de ser cristianos, que estamos en este mundo y no somos este mundo, pero somos argentinos, nos ha tocado vivir en esta nación y tenemos que orar para que el Señor bendiga a nuestra Argentina.
Sí, y con respecto a los candidatos cristianos que hay, sí los hay, por eso los invito. Esta radio también llega a muchas provincias, ¿no? Gracias a Dios. Los invito a que busquen y conozcan, ¿no? A esos candidatos. Nosotros, por lo menos en este espacio, en esta hora, no queremos mencionar nombres y candidatos, pero de hecho han estado también en esta radio en estas semanas que pasaron, y los hay, así que los animamos a que también, ¿no? Investiguen, vean, no se queden esperando ese día sin antes haber meditado a quién votar, las propuestas, si alguien va a votar en blanco, dijo recién, bueno, si el Señor te guió, hacelo de esa manera, pero leer la Biblia, ver qué dice la Biblia, comprometernos con el futuro del país, interesantísimo lo que comentaba creo que Mario Tiseira, Sí, digamos, y aunque no queramos o sí o sí tenemos que ir hasta una escuela y emitir una papeleta, o aunque sea decir, yo no voy porque no quiero, aún así estamos tomando postura, ¿no? Pero sin embargo, siempre de alguna manera o no, estamos involucrados y no podemos decir, no, porque de alguna manera estamos involucrados y tenemos que hacer un acto, ¿no? Esto es algo que como cristianos no podemos pasar por alto, no tenemos que saltear en nuestra vida. Y bueno, siempre encontramos muchos ejemplos de gente mayor, por ejemplo. Conozco a mucha gente mayor de 70, 80 y pico de años, en las cuales ellos no están obligados a votar por su edad, pero bueno, ellos sienten esa responsabilidad y ese compromiso con su nación y con su país de ir a votar y expresar su opinión, más allá del partido político que puedan estar votando, ¿no? Así que quiero remarcar ese sentido de responsabilidad y creo que los cristianos debemos tener ese compromiso de votar, pero más allá también de votar, de orar y pedirle la dirección al Señor para emitir nuestro voto. Bueno, esperemos que todas estas recomendaciones todos los versículos, los comentarios que están dando los pastores, les sirvan a muchos de ustedes para que podamos reflexionar en esta área. Estela Molinas dice, buenas tardes, pastores, muchas bendiciones. Bueno, Estela, Dios te bendiga, ella nos está escribiendo desde la ciudad de Adrogué, no sé si estás trabajando ahí en la panadería, pero bueno, Dios te bendiga grandemente. Casta Piedra dice, nos siguen escribiendo, gracias por ayudarnos. Nosotros somos responsables, nos guste o no, porque los votamos para que gobiernen por nosotros, que nos representen, ¿eh? Somos nosotros responsables ante el Señor. ¿Eh? Así es, porque bueno, cuando estamos votando a algún candidato, le estamos pidiendo a ellos que ellos nos gobiernen a nosotros, nos dirijan nuestra nación, nuestro partido, de Esteban Echeverría o nuestra provincia, así que es una responsabilidad seria. Sí, la verdad que yo, Sergio, estoy contento con todo lo que estamos hablando, pues la idea era abrir la charla, el espacio, poder empezar a charlar estas cosas, y no solamente en esta época que vienen las elecciones, sino también, ¿no? Poder también tener entendimiento de cómo hablar y cómo tener entendimiento a través de que pasa el tiempo, los meses, en las congregaciones, los pastores, cada uno, ¿no? Poder charlar, hablar y poder también tener luz en esta área, como tantas cosas se hablan, ¿no? En las congregaciones. Esta puede ser una más. Sé que algunos lo hacen, no todos, pero estaría bueno, ¿no? Pero con entendimiento, sin ánimo de entrar en discordias y en situaciones que después lleven a enojos o a enojarse. Lo que nos tiene que enojar, lo que nos tiene que enojar es todo lo que va en contra de los principios bíblicos y ser celosos del temor de Dios y estar en comunión con Él, ¿no? Estar unidos a Él y con Él, ¿no? Estrechar lazos de bendición para que a través de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el Señor también nos pueda decir y conducir en qué tenemos que hacer ante un voto. Ahora, si uno vota de una manera, otro vota de otra manera, otro vota a otro, que cada uno lo haga con entendimiento. No va a estar mal si entiende de parte del Señor votar, y si el otro vota distinto y entendió de parte del Señor que lo tenía que hacer de esa manera, no está mal, porque cada uno va a ser de acuerdo al Señor con propósitos aún mayores
que nosotros no entendemos, pero cada uno lo haga con integridad ante el Señor y diga, yo entendí del Señor que lo hago y lo hice de esta manera porque yo entiendo, porque conozco su palabra y creo que es así. Y haciéndolo de parte de Dios, y entendiendo que el Señor lo reveló a cada uno personalmente de una manera, siempre va a haber bendición. Maldición va a haber siempre cuando nos separamos del consejo de Dios. Independientemente de lo que haga el otro, no fijemos lo que hace el otro o qué hace o qué no hace, sino que nosotros en nuestra intimidad con Dios procedamos. En un voto, sí, en un voto, pero también en la vida cotidiana, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando vivimos, cuando hacemos o no hacemos, sea con el temor del Señor, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Mucha gente eh, siempre se habla que está desilusionada en cuanto a la política, en cuanto a las personas, y yo creo que también tiene que ver mucho en que no lo hemos tomado como una responsabilidad, ¿no? No solamente los cristianos, sino cada ciudadano. Y creo que si todos asumiéramos la responsabilidad, muchas cosas cambiarían. El pastor Mario Teseira, que nos está ayudando mucho, dice, el apóstol Pablo lo estaban azotando y dijo que era ciudadano romano e hizo valer su ciudadanía y dejaron de hacerlo. Somos ciudadanos y debemos ejercerlo. O sea, está hablando de los derechos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también, Carlos, el tema del respeto, ¿no? Creo que si hay algo que debe caracterizar la vida de un cristiano también es el respeto y también aunque a veces en política se piense de manera diferente, ¿no? Y no caer en esta corriente del mundo que hoy es o sos de acá o sos de allá y verdaderamente somos del Señor y tenemos que defender los valores de la vida y los valores de la palabra del Señor. Bien, Sergio, estamos llegando al final. Acá también me mandan un mensaje y sí, nosotros hemos hablado, respondo a quien me escribió, que hemos hablado que también no hay cristianos en la política, incluso también acá en Esteban Echeverría, ¿no? Y lo que me dice es que votar en blanco favorece al partido que saca más votos. También es parte de entender, ¿no? Cómo va el voto y a dónde va y qué significa votar en blanco. Significa que al recuento final se le va a dar ese voto al que sacó más votos. Ayuda al porcentaje de la mayoría. O sea que votar en blanco estaría votando en definitiva al que sacó más votos. En esta radio, de hecho, hay espacios donde ya se habla con nombre y apellido de quién está, pero nosotros de este espacio por lo menos hemos decidido, por lo menos en esta hora, no hacerlo, claro. por diversas cuestiones y también por respeto a diversos cristianos que nos escuchan en todo el país esta radio, que llega a muchos, y que hay en diversos partidos muchos cristianos. Sí aconsejamos que conozcan si hay cristianos y partidos políticos cristianos que los conozcan y que intenten, ¿no? Dar cuenta de quiénes son a cada uno, pero más que nada todos los puntos que hemos visto en este programa sirva, ¿no? Para despertar en los cristianos la posibilidad de saber, ¿no? Que de alguna manera nosotros también gobernamos, somos hijos de Dios y gobernamos en esta tierra a través de lo que hacemos, y nuestro voto también estamos, de alguna manera podemos decir, gobernando, porque nosotros también ponemos con el voto, así que, amén. Creo que este programa va a ser muy lindo para que lo guarden, lo compartan y puedan también compartirlo para saber cómo votar, de qué manera, por qué sí, por qué no, y hacerlo, ¿no? Así que una bendición y oremos por todos los cristianos que están en política en provincias, municipios, del norte al sur, del este al oeste de la Argentina. Oren por los candidatos cristianos que están ahí trabajando, oren por ellos, los que el Señor les dio la vocación, oren por los candidatos cristianos de este país. Casta Piedra dice, con cada elección hay consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. Igual con esto, la hermandad de hoy tiene un poquito más de conocimiento, seremos sorprendidos con estas elecciones. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, la hora ha ido pasando, hacemos una oración, espero que
que les haya servido. Por supuesto, no tenemos todas las respuestas y quizá en algunas respuestas no coincides con nosotros, pero lo que te animamos, en resumen, es a orar por tu país, por tu partido, quizá por Esteban Echeverría o la provincia de Buenos Aires o Santiago o Chaco, el área que te toque, y que el Señor te use para poder orar y que en estas próximas elecciones podamos votar con discernimiento, con sabiduría, porque ante todo nuestro compromiso primero es delante del Señor. Es más, en el cuarto oscuro nadie te ve, pero estás ahí vos y el Señor, así que es tu responsabilidad. Mirta Aguirre nos está saludando, así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos orar en este momento por nuestra nación, por nuestro país. Queremos orar por estas próximas elecciones, Señor, especialmente por tus hijos, por el pueblo evangélico. Señor, que vos traigas sabiduría, que traigas discernimiento. Señor, que pongas en cada uno de nosotros esa carga y esa responsabilidad, Señor, de afirmar los valores de la palabra del Señor. Señor, declaramos Argentina para Cristo, Señor. Bendecimos a toda la audiencia, a todos aquellos que han compartido, en el nombre de Jesús. Amén. Y que, Padre, podamos ver grandes bendiciones para esta tierra por causa de tus hijos, Señor. Y que podamos ver transformaciones en todos los lugares donde estamos, Señor. Ya sea desde la política, si tú lo permites, pero que nosotros podamos hacer cambios sencillos en nuestro barrio, en la esquina de donde vivimos, Señor, pero que podamos ser referentes tuyos donde estemos, Señor, que veremos grandes cosas en este tiempo, lo sabemos, porque por causa de tus hijos podremos ser sal y luz en esta tierra que tanto lo necesita, Señor, en tu nombre, Jesús. Bien, Yolanda Cardoso, bueno, de Lomas de Zamora nos está saludando, así que bien, Juan Carlos Orellano Luna dice, hola, si la mayoría de los cristianos votó al frente de todos. Bueno, sí, es la opinión de, quizá está hablando de otra elección o algo así, por la que ganó el partido que está... Claro, será por la última vez que se votó, el presidente que está actual, y ganó porque lo votaron. Cada uno sabrá a quién votó, pero justamente llamémonos la atención para saber cómo votar, y este es el espacio, digamos, indicado si nosotros como cristianos no promovemos cómo tener entendimiento, ¿no? En el 2019, claro, sí, justamente está hablando de eso. Es así, bueno, ganaron por mayoría, no sé si... Si no, no estaría... Claro, y no sé si la mayoría que han votado han sido cristianos, pero bueno, estoy seguro que todos conocen a alguien quizá que hayan votado. Pero bueno, lo importante es reflexionar y rever y hacerlo de la mejor manera para que nuestra nación pueda ser bendecida. Amén. Oren por la nación. Así que bueno, gracias a FM Mi Roca y el Ministerio Suriel por permitirnos cada lunes compartir. Para mí, un gusto poder estar este lunes con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Hasta el próximo lunes. Dios los bendiga.